Dice la Biblia que el sentimiento de la tristeza puede provenir de Dios o puede provenir del enemigo, del maligno. Cuando la tristeza que sentimos nosotros, cuando la soledad, el abandono, el rechazo embarga nuestros corazones, es claro que debemos nosotros saber si eso proviene de Dios o eso proviene de los problemas de este mundo. Ciertamente, si proviene de Dios, la tristeza me va a ayudar, porque cada vez que Dios me habla por su palabra, yo puedo entender que algo hice mal. Y si Dios me está diciendo lo que he hecho mal y me hace sentir triste, esa tristeza me ayuda a que yo me arrepienta de mi mal camino. De tal manera que cuando Dios me hace entristecer es bendición, porque yo sé que estoy mal y yo sé que la bendita palabra de Dios va a cambiar mi corazón si yo me arrepiento. Pero la tristeza que produce el mundo, la tristeza que producen los problemas de la vida diaria, la tristeza que me produjo ese hombre que me abandonó, la tristeza que me produce esa mujer que me dejó, la tristeza que me produce recordar lo que hicieron conmigo cuando era un niño, si esa tristeza no me hace mejor como persona, esa tristeza no es de Dios, es del enemigo. Y la tristeza del mundo produce muerte, porque cada vez que una persona se sumerge en su tristeza puede desencadenar una depresión. Y hay personas que se esconden en un cuarto, cierran las cortinas, cierran los cuartos y no quieren ver a nadie. Se sumergen en la oscuridad para intentar destruirse. La tristeza del mundo te produce depresión y muchas veces la muerte. Esto es importante que lo sepamos, porque no es pecado estar triste, no es pecado sentirse solo en algunos tiempos de nuestras vidas. Forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando la tristeza me destruye, cuando la soledad me destruye, desde luego no es de Dios. Y esta mañana vamos a hablar de la tristeza y la soledad. Especialmente la tristeza y la soledad nos pueden embargar, porque muchas veces las puertas de nuestro corazón permitieron la entrada de eso desde que éramos niños. Dios habita en la eternidad. Y dice la Biblia que Dios creó todas las cosas y le bastaron 6 días para crear todo lo que usted y yo vemos en este mundo. La Biblia dice que el Señor se paseaba, si podemos decirlo así, se paseaba por el universo, se paseaba por las galaxias, y voy a atreverme a pensar que el Señor se sintió solo. Y yo creo que dijo: no tengo con quién tener una relación, no quiero con quién compartir lo que yo tengo en mi corazón. Y de ese momento nosotros comenzamos a ver que Dios creó las cosas. La Biblia dice que Dios creó las cosas en 6 días. Creó la naturaleza, creó el sol, creó las estrellas, creó el mar, creó la división entre el sol y lo que es la noche con la luna. Creó muchas cosas, los animales, creó a los vegetales. Y en el 6º día, la última de sus creaciones fue el ser humano. Y Dios hizo con su pura voz, con su puro poder de su voz, hizo todas las cosas. Pero para hacer el hombre, Él tuvo que inclinarse a la tierra. Y la Biblia dice que Él tomó de la tierra barro y formó un ser humano. Yo creo que desde ese momento, lo que Dios creó, que es un ser humano, empezó a tener relación con Dios, comunicación con Dios. Cada vez que usted y yo tenemos una comunión con nuestro Creador, Él se siente contento y nosotros nos sentimos contentos. Porque el objetivo de haber hecho un ser humano era para tener una comunión con Él. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Génesis capítulo 2, verso 18. Quiero que vaya, por favor. La mayoría de nosotros pensamos que a Dios no le interesa si me encuentro o no solo. Pero tengo que reconocer que Dios tomó un tiempo para crearme. Y Él me hizo con sus propias manos. Dice la Biblia que cuando Él nos creó, Él puso a Adán en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que Adán se la pasaba cuidando el huerto, cuidando los árboles, cuidando lo que Dios le había dado. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando estamos solos, no sentimos tanta soledad cuando estamos trabajando, cuando estamos agitados, cuando estamos
laborando en todos los afanes de este mundo. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos muy bien que uno de los antídotos para no tener soledad es trabajar, es pensar, es actuar para que no estemos ociosos. Y yo creo que Adán se paseaba por el huerto del Edén y un día Dios le mandó a Adán a ponerle nombre a los animales. Y la Biblia dice que entonces Adán terminó de ponerle los nombres a todos los animales y él volteó a verse a los alrededores para ver si había alguien semejante a él. Y dice la escritura que no se halló una persona semejante a él. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios demandó, que Adán demandó a Dios que le diera una compañera? No. Adán nunca sabía que existía alguien parecido a él, que era una mujer. La idea de hacerle una mujer al hombre fue de Dios. Hay muchas personas que piensan que ellos saben lo que necesitan. Tú no sabes lo que necesitamos, porque usted y yo podemos valorar algo que es precioso y hermoso para nosotros, pero la verdad es que quizá Dios sabe que no nos conviene. Y dice la escritura que entonces la idea de hacer una mujer como compañía de Adán fue de Dios. Por eso el Señor escribió en ese versículo diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Esto es una verdad. Dios no hizo al ser humano para vivir aislado. Toda persona que piensa que puede vivir sin la ayuda de los demás es una persona que está caminando hacia la muerte, porque Dios no nos hizo para apartarnos de la sociedad. La Biblia dice que Dios nos hizo para convivir con otros, para fortalecer nuestras relaciones con otros, porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y dice la escritura que entonces Dios dijo eso, porque cuando Dios dice que no es bueno algo, Dios está dándonos una bendición. Hay muchas personas que piensan que Dios se la pasa regañándonos desde el universo. Hay algunos que piensan que Dios es un aguafiestas de mi vida, que es un policía universal que anda cuidando a toda la gente para decirle lo que no tiene que hacer. Cuando la palabra de Dios dice que el mismo Señor pensó en la condición del primer ser humano, su creación. Dice la Biblia que Dios dijo que no era bueno. Y cuando Dios dice que no es bueno, es por algo, porque eso beneficia mi vida. Eso es lo mismo que usted y yo tenemos que pensar cuando alguien nos dice que no es bueno lo que estamos haciendo. Hay muchos hijos de familia que se molestan cuando sus padres les dicen: no es bueno que llegues tarde, no es bueno que tú empieces a fumar, no es bueno que bebas alcohol. ¿Y qué piensa la mayoría de nosotros? Ya quieren echarme a perder la vida, ya quieren que yo no participe de las cosas de este mundo. Cuando la Biblia dice que cuando Dios dice no es bueno, es porque a ti y a mí nos conviene. El hecho de que tú estés aquí es una bendición para ti, no es para mí. El beneficiado eres tú, porque tú necesitas conocer la verdad. Esto no es una opción más, esto no es un camino más, esta es la única opción. Y pareceré para muchos pedante, pero así lo dice mi Cristo: conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, libre de tu pasado. Así es que cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que él mismo pensó que no era bueno que estuviera solo. A pesar de que Dios caminaba con Adán en el huerto del Edén, finalmente Dios dijo: necesito ponerle aquí a una mujer. Y dice la Biblia que entonces el hombre durmió y sacó de las costillas y él creó una mujer para Adán. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Dios puso a Adán en el huerto del Edén y le dio también trabajo para que se mantuviera haciendo algo. Y sabe, analicemos algo. En los Estados Unidos, 600,000 jóvenes tratan de quitarse la vida cada año. Más de 500,000 de jóvenes tratan de quitarse la vida cada año. Hay muchas razones, pero una de las razones más populares, haciendo la encuesta, es que la mayoría de esos jóvenes suicidas son jóvenes que se sienten solos. Jóvenes que tienen a sus padres, jóvenes que tienen amigos, incluso jóvenes que están casados, tienen hijos,
pero se sienten solos. Y no confundamos. Hay muchas personas que pueden tener a mucha gente alrededor y sentirse solos, y otras personas realmente no tener nadie alrededor y también sentirse solos. ¿De qué tipo de personas eres tú? Hay personas que se casan pensando, creyendo que ese hombre o esa mujer que está a su lado, la que duerme o el que duerme junto a él, le va a sacar de su soledad. No, hermano, déjame decirte que no es así. Aunque los psicólogos digan eso, aunque los psiquiatras digan eso, porque la mayoría de la gente que intenta tratar el asunto de la soledad generalmente va a ir a parar con un psicólogo, con un psiquiatra. Y déjeme decirle algo, no es pecado que usted y yo vayamos a consultar a un médico, un psicólogo, un psiquiatra. El pecado es que creamos más la verdad de ellos que lo que dice la preciosa palabra de Dios, el cual Dios es el autor de mi vida. Él es el que me creó mi corazón. Él sabe lo que necesito. Él entiende muy bien lo que necesito. La mayoría de las personas que van a consultar a un psicólogo, a un psiquiatra, cuando se sienten solos y tristes, lo primero que les dicen es: váyase a una discoteca, váyase a un club, no se preocupe, váyase de viaje, agarre un tour por ahí, váyase de viaje. Sea usted extrovertida, extrovertido, mire, quítese esas ropas, véase más atractivo, váyase usted a lucir por ahí para ver cuántos amigos. No, hermano, la solución no es que te llenes de amigos. Quizá tienes esposo, quizá tienes hijos y te sientes solo, te sientes triste. No te ayuda eso de nada, porque son consejos racionales, son consejos no divinos. Y mucha gente va a los psicólogos, a los psiquiatras, porque están de moda. Y déjeme decirle que el número de psicólogos y psiquiatras va a crecer de aquí al fin, porque la gente está deseosa de que le digan qué hacer con sus problemas del alma. Pero la palabra psiquiatría viene de una palabra que se llama psique. La palabra psique significa mente. Los psicólogos y los psiquiatras tratan asuntos de su mente, pero no de su corazón, no de su espíritu. Los médicos tratan asuntos del cuerpo, pero no de su mente ni de su espíritu. Y me da mucho gusto que muchos psicólogos cristianos están encontrando la clave de muchos de los problemas de la vida. Porque el ser humano está constituido por un cuerpo, es este que usted y yo vemos, pero también está constituido por un alma, su mente, pero también por un espíritu. Y muchos problemas de la humanidad no son problemas del alma, son problemas espirituales. Y la mayoría de la gente recibe los consejos de los afamados científicos para intentar resolver el problema de la tristeza y la soledad. Y algunos le dicen: ponte a trabajar, no permitas que tu mente esté sin hacer nada. Pero ya cuando la persona terminó de trabajar, vuelve la cruda moral. Diviértete, eso te va a apoyar, eso te va a ayudar. Vete al cine. Y ahí va al cine. Parece que la terapia es ahora ir al cine. ¿Cuánto tiempo te dura que tú te olvides de tus problemas? ¿Cuánto tiempo te olvida de que te sientes sola y triste y estando allá? ¿3 horas? ¿2 horas? Y cuando vas saliendo del cine, ¿no te sientes más seco, más vacío? Pero ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Diviértete, conoce más gente. El problema no es lo que está a tu alrededor. El problema está en tu corazón. Evita la soledad. A la gente no le gusta y por eso le dan consejos. ¿Sabes? Mira, cuando te sientas solo y triste, vete a un centro comercial, vete a una plaza, vete a lagrimear lo que no puedes tener, porque hasta eso dijéramos que vamos a gastar, ni eso. Vamos a los aparadores para ver solamente cómo podemos obtener eso y para que nos inyecte la vanidad y después nos volvamos a sentir vacíos, solos, tristes, porque sabemos que no es el escape, porque sabemos que no es la salida. Pero eso sí, los consejeros están dándole a la gente consejos que no funcionan, pero la gente los cree. Hay en el medio artístico un hombre llamado Luis Miguel. Usted sabe que ese hombre lo conocen como el gran solitario. ¿Y de qué le sirve su dinero? ¿De qué le sirve que viaja por todo el mundo?
¿De qué le sirve que va de aquí a allá teniendo eventos? ¿De qué le sirve que lo aplaudan? ¿De qué le sirve si se siente solo? Él mismo lo ha confesado en entrevistas. ¿De qué le sirve? Puede tener un psicólogo de cabecera, hermano, pero si no tienes a Cristo, no puede pasar nada en tu vida. Porque el único que puede erradicar la tristeza y la soledad y convertirla en alegría se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el médico de los médicos, Él es el psicólogo de los psicólogos. Pero la ciencia para muchos es más importante. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos solos? Yo quiero que vaya una vez más a 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a analizar lo que estaba sucediendo en esa cárcel cuando Pablo se sentía abandonado, se sentía solo. Eso es muy importante que nosotros analicemos que aquel hombre famoso llamado el apóstol Pablo es un hombre que era como usted y que era como yo, con sentimientos. Ese hombre que dijo, dejando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Ese hombre que dijo, deleítate en el Señor. Ese hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También se sentía abandonado. También se sentía triste. Pero ¿qué hizo él? ¿Cómo manejó la tristeza? ¿Cómo manejó el abandono? Dice la palabra de Dios, cuando leamos 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Hay muchas razones del por qué usted y yo nos podemos sentir tristes y solitarios. Hay muchas razones, pero quiero tratar solamente cuatro importantes. La primera razón del por qué nos sentimos solos y tristes es que se está acercando un cambio o ha habido un cambio en nuestra vida. Cada vez que hay un cambio en nuestra vida, nos vamos a enfrentar con la tristeza y con la soledad. Cada vez que una persona va a cambiar de casa, de vivienda, cada vez que una persona se va a ir a vivir a otro lugar, cada vez que hay una transición, cada vez que hay un cambio a otro lugar, después de estar tú constantemente haciendo algo, va a venir una tristeza y una soledad. Hay mujeres que lloran mucho cuando se cambian de casa. Hay personas que cuando se van a los Estados Unidos no resisten la soledad y mejor se regresan. Cada vez que tú y yo tenemos un cambio, vamos a tener tristeza y soledad. Hay padres que cuando se les casa a sus hijos, los tenían tanto en sus corazones que no permiten que ellos salgan de la casa, a pesar de que ya tienen 20, 30 años. Y muchos padres, muchas madres le dicen a sus hijos, no, vente a vivir. Aquí te abrimos un cuarto, vente a vivir. Que es lo peor que puede suceder. Porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero ¿dónde está afincada tu esperanza? ¿En qué fincas que te sientas contento? ¿En que tus hijos están en la casa? Porque muchos padres de familia impiden que los hijos se casen o impiden que se vayan a vivir a otro lugar. ¿Sabe por qué? Porque tienen temor al cambio. Porque saben que el cambio les va a traer soledad y tristeza. Por eso es que muchas personas no quieren cambiar, porque un cambio implica pérdida. Cada día que usted y yo cambiamos tenemos pérdida. Quizá usted acaba de terminar la escuela y va a pasar a otro nivel. Siempre hay temor y miedo cuando hay un cambio. Salí de sexto, voy a entrar a la secundaria. Ha habido un cambio en mi vida, tengo miedo. Y a veces vamos a estar recordando a nuestros amigos, a las personas con las cuales convivimos nuestra vida en la primaria. Y un cambio implica tristeza, un cambio implica soledad. Así es que cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que hablar de cuando entró la tristeza y la soledad a su vida. Quizá desde niño, cuando su padre le dijo, ¿sabes qué, hijo? No podemos estar contigo porque tu madre y yo nos vamos a separar, así es que vete con los abuelos. Fue un cambio, claro que fue un cambio, y eso le dolió a usted. Quizá cuando su madre le dijo, hijo, yo no puedo atenderte, te voy a ir a dejar a la guardería. Fue un cambio. Porque déjeme decirle que no hay mejor lugar donde los hijos puedan crecer que es en el hogar. No es en la guardería, no es en el jardín de niños, no es en algún lugar donde metas a tus hijos para que los cuiden. Porque el mejor lugar que Dios creó y sigue todavía manteniendo
es tu casa. Hermano, pero es que tengo que trabajar. Es cierto. Quizás eres una madre soltera y tienes que enfrentarte a tomar el papel de ser una madre y un padre. Es cierto, quizá. Pero quiero invitarte a que si tú vas a dejar a tus hijos en algún lugar, no lo hagas. Dios no te va a desamparar, porque lo mejor de un niño son los primeros 6 años. Y ahí es donde tú, por los cambios que le des, ellos pueden sentirse solos, tristes, solitarios. Y muchas veces para siempre. Y eso estoy hablando con los mundanos, porque los cristianos, hermano, tenemos muchas puertas de escape. Pero déjeme decirle esto: quizá tú no tuviste un lugar fijo en tu niñez. Quizá tú fuiste con los abuelos. Quizá tú estuviste un año con los tíos. Quizá estuviste otro año con otros tíos. Quizá después te fueron a dejar a un jardín de niños, a un lugar donde te cuidaban. Y un cambio implicó soledad, implicó tristeza. La mayoría de los cambios traen pérdida. La mayoría de los cambios traen pérdida. Es por eso que mucha gente no quiere cambiar, quiere quedarse así como está. Hay mujeres que son golpeadas por sus esposos. Hay mujeres que son tratadas de una manera despreciable y todavía están allí con ese hombre. Todavía están soportando, ni siquiera han entregado su vida a Cristo, porque el fundamento de sus vidas, porque la base de sus vidas es esa persona. Pero ¿sabe por qué no quiere tomar cambios? Porque sabe que cuando cambie esa situación se va a sentir sola y triste. Hay mujeres que prefieren ser maltratadas por tal persona a cambiar esa situación, porque temen a la tristeza, temen a la soledad. Y esto es importante que usted lo sepa. ¿Sabe por qué estamos hablando acerca de los 4 principios del por qué usted y yo tenemos soledad o tristeza? Porque de esa manera usted y yo podemos contraatacar. Así es que la primera razón del que la gente tenga tristeza y soledad es porque está a punto de enfrentarse a un cambio. Cuando mucha gente se acerca, sabe que se acerca la Navidad y fin de año, ¿cómo se siente? Melancólica. Se siente triste. Hay mucha gente que se apaga al fin de año. Y le dicen, ¿pero por qué te sientes triste? Y hay cristianos que se sienten así. ¿Por qué te sientes? Es que como que algo estoy dejando, como que mi pasado lo estoy dejando y pasando a otro año nuevo. Claro, hay un cambio. Por eso es que mucha gente se suicida en fin de año, porque sabe que este año va a quedar cerrado y en ese año hubieron problemas, desgracias, pérdidas, y no quiere enfrentarse a otro. La mayoría de la gente que no tiene una buena comunión con su Creador se la pasa alcoholizado diciendo, el próximo año va a ser mejor. No, hermano, todo año que venga después va a ser peor, así lo dice la Biblia. Pero en Cristo Jesús hay esperanza. Pero cuando mucha gente está intentando atravesar el fin de año, llega tristeza, llega soledad, porque hay un cambio. Eso mismo le pasó al apóstol Pablo. Segunda de Timoteo 4:5, vamos a leerlo, que aquí el apóstol Pablo estaba en la cárcel, pero él estaba enviando una carta a su hijo Timoteo. El apóstol Pablo había escrito una carta desde la cárcel a su hijo espiritual Timoteo. Pero ¿cómo se sentía el apóstol Pablo? Ese hombre que muchos hemos aprendido de él por las cartas que Dios le inspiró. El apóstol Pablo es el autor de las 12 epístolas que se encuentran en el Nuevo Testamento. Pero también se sentía triste. Déjame decirte, hermano, no es pecado sentirte triste y solitario. No es pecado sentir soledad. El pecado es cómo lo manejas, cómo estás manejando tu tristeza, cómo estás manejando tu soledad. Aprendamos del apóstol Pablo, inspirado por Dios, cómo le hizo. Dice la Biblia entonces, segunda de Timoteo 4:5, dice, pero tú, fíjese el consejo de Pablo a su hijo espiritual Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo, encarcelado, aún da ánimos.
Pero las siguientes partes que se ven allí, el siguiente versículo, que es el versículo 4:6, nos habla de que no se sentía tan contento en ese día. Efectivamente, el apóstol Pablo, horas después, fue decapitado. El apóstol Pablo murió decapitado, amando al Señor Jesucristo hasta el final. Él mismo sabía que se aproximaba un cambio. Él mismo sabía que ya no iba a predicar el evangelio. Él mismo sabía que iba a dejar a todos aquellos que habían sido sus hijos espirituales, porque él los había encaminado al conocimiento de Dios. Y por eso el apóstol Pablo se lee entre líneas que se sentía solo y triste. Vamos a ver por qué. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Efectivamente, el apóstol Pablo sabía que dentro de muy poco iba a pasar algo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía en su corazón que dentro de muy pronto iba a morir. Y estaba en la cárcel. Pero aún así estaba aconsejando a su hijo espiritual. ¿Cuántas veces tu padre te dijo a dónde iba a ir? ¿Cuántas veces tu padre antes de irse a trabajar o antes de irse a Estados Unidos te dijo: hijo, esfuérzate y sé sobrio, porque yo voy a partir, porque yo te voy a dejar? Pero no estás solo. Aquí está tu madre y yo voy a volver. ¿Cuántas veces usted como madre, cuando iba a dejar a su hijo, que por necesidad usted tenía que trabajar, cuántas veces usted como madre le dijo a su hija: hija, no te preocupes, yo voy a regresar a este lugar, solo espérame aquí cuando salgas? Y no te preocupes, hija, porque yo pido a Dios por ti en cada momento. ¿Cuántas veces a usted le avisaron que iban a cambiar? ¿Cuántas veces su papá le dijo: ahora te vas a ir con los abuelos porque no podemos estar contigo ahora, pero hija, vamos a ir por ti? El apóstol Pablo se sentía triste. Él sabía que dentro de muy poco el apóstol Pablo iba a morir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vean nada más qué privilegio tan grande, porque cuando uno ama a Dios, Dios nos da el privilegio para saber cuándo viene nuestra partida. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Qué hermoso que usted presienta. Hay personas que van a morir hoy y están despidiéndose y dicen: ¿pero por qué te despides? Pues no sé, pero su vida está bien con Dios y saben ellos que morir es ganancia. Entonces el apóstol Pablo estaba consciente de que iba a ser sacrificado. Estaba solo, estaba triste allí. Y dice entonces el apóstol Pablo a su hijo: he peleado, hijo, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Ese es el consejo de un padre para un hijo espiritual. ¿Cuánto más debería de ser el consejo de un padre para un hijo cuando lo deja? Porque quizá tú fuiste de aquellas personas que te encerraban en la casa y se iban a trabajar, o quizá tú te quedabas con tus hermanos mayores y tú sufrías porque tú pensabas que tus padres te habían abandonado. Cada vez que hay un cambio te vas a sentir triste, solitario. El apóstol Pablo sabía que iba a morir y se sentía triste, se sentía solitario porque iba a morir. Iba a haber un cambio, y no un cambio cualquiera. Iba a dejar de estar presente en el mundo para estar presente en Cristo. Y claro, eso daba miedo también. Número 2, ¿por qué nos sentimos tristes y solitarios? ¿Por qué nos sentimos tristes y solitarios? Porque se acaba de dar una separación. Cuando somos aislados de aquellos a los que amamos, nos vamos a sentir solos. Sea porque se fueron de viaje, sea porque fallecieron, pero cada vez que nos separan de alguien a quien amamos, nos vamos a sentir solos, tristes. Por eso es que hay muchas personas que se la pasan en tristeza y soledad, porque fueron separados de lo que más amaban. Y mire usted nada más, separados de los padres. Porque vuelvo a repetir, hermano, el hogar sigue siendo el mejor lugar para criar a los hijos. No la guardería, no el kinder. Es cierto que ellos van a ir a la escuela algún día, pero el mejor lugar para estar los hijos es el hogar. Y aquí
nosotros entendemos que cada vez que una persona se siente aislada, y sobre todo, imagínese usted cómo se siente una mujer que le entregó su amor a una persona y de repente la persona fallece, o de repente la persona le abandona. Cuando hay una separación, forzosa o no forzosa, una separación produce tristeza, soledad. Después de los jóvenes suicidas, después del número de jóvenes grande que hay de que se sienten solos, están las madres solteras, los divorciados, los universitarios, los ancianos. Esos son los sectores de personas que más solas se sienten en la vida. Las madres solteras porque entregaron su amor y no les correspondieron, se sintieron solas, tristes. Y si a eso le acompañamos que tienen un pasado horrible, que sus padres nunca estuvieron allí con ellos, ¿cómo se sentirá una mujer? Las divorciadas, porque no sabe usted el dolor que trae un divorcio para muchas personas, y sobre todo cuando no conoces a tu Creador. Hay personas que no se reponen de un divorcio, 3, 4, 5, 10 años, se la pasan maldiciendo, se la pasan amargadas. Así es que cada vez que alguien nos separa de alguien al que amamos, nos vamos a sentir solos y tristes. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Veamos 2 de Timoteo 4:9. Continuemos con la historia. Acuérdese que el apóstol Pablo fue un hombre que fue un evangelista. Algunos dicen que él predicó a más de 100,000 personas en su tiempo. Imagínese usted, él casi anduvo en toda Asia, pero ahora se encontraba en la cárcel y separado de los que amaba. La cárcel es el lugar más triste y más solitario que una persona pueda pisar. Por eso el Señor Jesucristo dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve en la cárcel y me visitaste. Si tú tienes la oportunidad de visitar a una persona en la cárcel, hazlo, hermano. Hazlo, porque ahí te vas a dar cuenta que la gente llora por su tristeza, por su soledad, se siente abandonada, separada de sus seres queridos. Ahora sí valora a su esposa, ahora sí valora a sus hijos, ahora sí valora que antes era libre de veras. Y el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 9, se sentía separado. Él estaba en la cárcel y él siempre había tenido gente alrededor. A donde quiera que él iba, él conocía a mucha gente, porque él era el apóstol a todos aquellos que no tenían un conocimiento de Dios. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo 4:9, dice: procura venir pronto a verme. Está mandando la carta a ese hijo espiritual, al que le enseñó el camino de Dios. Y en su carta, sintiéndose triste y sintiéndose solo, el apóstol Pablo le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. El apóstol Pablo había caminado con ese hombre, él era misionero, y había caminado con un hombre llamado Demas. Y la Biblia dice que cuando Pablo fue apresado, ese hombre llamado Demas lo dejó. Demas me ha abandonado, se ha ido al mundo. Y dice la escritura que también dijo: Crescente fue a Galacia. Otro de mis amigos, otro de mis compañeros misioneros ya no están conmigo. Ellos no se fueron al mundo, gracias a Dios, pero ellos están ahora en otra provincia. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 4:16, por favor. Y dice ahora el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Quiere decir que había personas que le amaban, o que aparentemente le amaban, pero en el día del juicio no estuvieron allí. Quizá en tu graduación tu padre no estuvo allí. Quizá en tu bailable de fin de curso tu padre no estuvo allí.
Quizá cuando tú lloraste y te caíste en aquella primaria o en aquel jardín de niños, tú lloraste, te hiciste una herida y tu padre no estuvo allí. Así se sentía el apóstol Pablo. En mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Aquellos que yo pensé que amaba, aquellos que yo pensé que me amaban, pensé que iban a estar conmigo apoyándome, ni siquiera estuvieron. El apóstol Pablo se sentía separado. Por eso es que él sentía tristeza y soledad. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Quizá usted en este momento está recordando que todos los problemas más serios los ha vivido usted sola, sin ese hombre que es el padre de sus hijos, o viceversa. Y quizá usted, si no tiene una comunicación con Dios real y sincera, usted quizá estará maldiciendo. Estará diciendo: ese hombre, ojalá le vaya así, ojalá le vaya así. Y mi papá, que nunca estuvo conmigo, ojalá tuviera un accidente, porque me abandonó, porque me despreció. Cuando yo lo quería, no estuvo conmigo. Pero el apóstol Pablo no actuó así. Él sabía que había sido separado de aquellos que supuestamente le amaban. Pero dice la Biblia: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Algo que había aprendido el apóstol Pablo era a perdonar. Mi vida al principio fue una caja vacía que sin yo enterarme fue llenándose. En ella cupieron todas las cosas que hoy sé, que hoy conozco. Mi vida al principio fue una caja vacía. Sobre ella llovieron muchas cosas, tristezas, alegrías y temores, yo que sé, no valen nada. Mi vida no fue sino hasta un día la muestra más grande del amor divino. Mi vida no fue sino hasta hoy, yo digo, un cambio radical de mi destino. Mi vida hoy comienza nuevamente vacía, pues Jesús